¿Eres tímido? No, era tímido. ¿Cuánto perdiste la timidez? Fíjate, el real zarpeto este. Se está riendo porque tenemos aquí al lado a Ricardo. A Roberto. Que Ya me cambiaste el yo lo he nombre. bautizado con... Tú imagínate, lo he bautizado, tú imagínate cómo está de Ay, nervioso. qué gracioso. lo he bautizado Tú sigue, con sigue. Ricardo, Con dos pero tauros se como llama nosotros. Roberto. Y yo estoy entre dos tauros que son... Imagínate lo que puede ¿Y ocurrir tú aquí. qué eres, Géminis? Yo soy Leo, ¿Qué lees? por eso me atrevo. Lees de todo. Bueno, El Leo es de se- tu padre, Domine, se lo trae la mano. buen carácter. sí, pero no me Es de curra- corazón, no ¿eh? me cura el bulto. Qué bulto. Aquí no estamos hablando todavía de eso. Que yo sepa. No. Bueno, te acabo de hacer una pregunta. Fui tímido. Hasta tal punto era tímido que no me atrevía a hablar en público. Muy pronto, desde pequeñajo, a los 15 o 16 años, era ya director de cosas. Me nombraron presidente de la Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud, y entonces siempre le decía a la secretaria Margarita, habla tú. Pues yo tenía que hablar, habla tú, porque se me ponía, tenía que hablar en público y las piernas se me ponían a chaquetear y los dientes a mover. Pero claro, luego tenía una gran vocación actoral y tenía que salir ante el público en teatro, o me lo quitaba o me consumía, porque para mí eso era la vocación. Y hasta en Madrid, que estuve haciendo teatro profesional, al principio lo superaba para salir tomándome una copita de anís, una copita de coñac, una copita de algo, pero me di cuenta de que si yo seguía así, hubiese terminado horrible del hígado. Del hígado, sí. Y Alberto, entonces empecé a recuperarme poco a poco, porque una vez perdí la voz durante 3 meses, me pasé 3 meses escribiéndolo todo. Y dije, Alberto, yo no castigo más la voz. La voz es el chakra más importante de la expresividad del cuerpo, de la energía que tenemos en el cuerpo. Y o la recuperamos o ya nos vamos para el piso. Yo la recuperé con técnicas de hablar, respirar, estar, saber quién eres, aceptarte con todas tus timideces, de entonces se llamaban podredumbre, o sea, vicios, o defectos, o maldades, o lo que fuera. En el fondo te das cuenta que no, o te aceptas a ti mismo, o te autodestruyes. Entonces a partir de ahí empecé a hablar en público y dándome cuenta de que no hacía mal llevar nada escrito ni leerlo. Eso sí, sostengo que hay que preparárselo bien. Lo que vayas a improvisar, prepárate, léelo, investígalo. Te lo metes dentro y luego tu ser interior, tu lado derecho del cuerpo, yo digo el lado derecho creativo, pero en el fondo eres todo tú un río de creatividad, sácalo. He contestado la pregunta que me hiciste. cuando estás en silencio, ¿qué hablas? Digo, cuando estoy en silencio, tú sabes que tenemos un mono encima de un tití en los hombros que no para de moverse, que es el pensamiento, es el intelecto, es el ego. Y siempre te trae recuerdos, imágenes, palabras, casi siempre, no siempre. Para conseguir el silencio has de entrar en meditación. Si no entras en meditación es muy difícil que alcances el silencio, ordenándola a la mente. Hay una frase maravillosa de Ramana, uno de los grandes espiritualistas hindúes, que ya murió ahora unos 10 o 15 años, que decía, si al intelecto, al ego, tú le enfrentas en la necesidad de que demuestre quién es, que diga quién es, él se calla porque no lo sabe. Y se produce un lapso de silencio. Y vas a tener que volver otra vez y otra vez. Y juntas un montón de silencio y la mente la puedes llegar a tener tranquila. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿quién eres? ¿A quién le ha venido ese pensamiento? Y tú dices, a mí. ¿Y quién eres tú? El ego no sabe quién es, porque el ego no tiene personalidad. Es parte de la cuadrícula del individuo, del ego superficial, del yo más superficial y cultural.
Y como es la parte más externa y no sabe quién es, al quitarle el sostén, se queda en silencio. Pero como tiene costumbre toda la vida, cuando aprendiste a hablar y a relacionarte, a hablar con pensamientos y emociones, vuelve. Entonces, estar en silencio es difícil, pero no es imposible. ¿Esa es tu conversación con el silencio? La única, sí, la única. No, yo no he hablado nunca con silencio. El silencio lo paso a la literatura. Nunca he logrado hablar con el silencio. El silencio para mí es Dios. Lo pasas a la literatura. Sí. El silencio no existe porque no existe el silencio, existe la luz y existe el verbo. En el hombre, en un ser humano, en la humanidad existe el verbo. Y la luz es la energía que todo lo envuelve y que nos mantiene a todos en acción. Por eso a veces cuando me creo que soy inferior a los demás, digo, yo soy Dios en acción. Me lo digo. Una vez recuperado el nombre de Roberto, Roberto, tú has estado muchos años dedicado a la actividad social, cultural, en esos ámbitos donde hay pues, cierta pugna y cómo se comporta el ego. ¿El personal o el ajeno? El ego que a ti te llega. Bueno, yo un poco como Alberto llevo toda mi vida trabajando la deconstrucción del ser. Me refiero yo, creo que el ego es la trampa. Toda mi vida tengo un ego que me lo piso en muchas ocasiones, o por lo menos, no, nos vamos, me voy ya. Pues hay que renunciar a todas las afirmaciones del yo y encontrar la esencia del ser. Y eso es quitarte prejuicios hacia el otro y hacia uno mismo. Así como vas reduciendo tu necesidad de que te afirmen los otros, porque normalmente el yo necesita la afirmación del otro. Así como te vas liberando de la necesidad de que el otro te reivindique, descubres que tú tampoco necesitas reafirmarte en nada, sino ser una respiración transitiva con el otro. Y ese es un poco el misterio de cómo sale la esencia del ser, no del yo, no del ego, el ser. Porque en el fondo somos eso, una respiración comunicante, y tendemos a colapsarla intentando que la respiración de los otros quede polarizada por la nuestra. Sí que te tienes que marchar, pero ¿qué diferencia encuentras entre el ser y el hacer? Bueno, yo tengo un poema y ahí te lo resumo, lo dejo para la meditación de la gente, que saldrá en tu Sandastri, que dice que lo importante no es el lugar que ocupas, sino el lugar que eres. Y ahí dimensionas el yo y el ego de forma muy, muy importante y concreta. O sea, como hablábamos ayer en la mesa redonda, nos han creado con todos los sentidos, la naturaleza, con sentidos hacia el exterior y tendemos a proyectarnos hacia afuera, cuando el aprendizaje vital para crecer es proyectarnos hacia adentro. Y así como vamos reconociendo el espacio interior, el feedback hacia afuera se vuelve una forma de integrarnos con el todo y darnos cuenta de que el mundo no nos pertenece, sino nosotros pertenecemos y somos transitivos con todo. Y de esa forma volvemos a ser lo que hemos dejado de ser, seres naturales y no desnaturalizados, animales sagrados en conexión con el todo. Como cualquier animal que posiblemente tiene mejor conexión con el mundo que nosotros, porque no está mediatizado por el intelecto. Y aquí los dejo porque si no me abandonan. Chicos, gracias. Los quiero. Bueno, yo me voy también. Venga.